¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires, el país y el mundo, por supuesto, a través de nuestras plataformas en las cuales estamos saliendo, @Radio Salud TV, Radio Salud TV en YouTube, también estamos en vivo en TikTok. Tantas personas, en TikTok quise decir, tantas personas que se nos están viendo y están prestando atención, por suerte, después de 20 años venimos machacando en esto de la prevención de la salud y la idea es que cale más profundo cada vez. Bueno, columna de la Asociación Argentina de Tabacología. Estoy en comunicación con la doctora Marcela Villarroel, quien es especialista en medicina familiar, es docente universitaria de la UBA, trabaja en el CEMIC y es especialista, por supuesto, en cesación tabáquica, miembro de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día. Gusto de verla y saludarla, Gracias, igualmente. Bueno, hemos propuesto conversar en este espacio de difusión como título disparador esto de la cesación tabáquica y el cambio de hábitos. Es un aliado, imagino, doctora, como pata del tratamiento fundamental que el paciente que quiere, ¿no? Siempre arrancamos con la voluntad, que quiere dejar de fumar, intente cambiar hábitos que a veces cuando la gente habla de hábitos habla de la cuestión alimentaria. Y sí, también está relacionado, pero creo que el espectro social del cual se reúne y transita el fumador tiene como un estereotipo muy definido, ¿no? Pero bueno, la escucho, doctora querida. Bueno, buenos días. Hace mucho que no me levantaba tan temprano. Bueno, pero siempre hay una vuelta. Pero la verdad es que es muy agradable despertarse temprano y poder promocionar un poco lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. En realidad yo hablando con vos y me pareció importante plantear en cómo abordar integralmente el tema de cesación tabáquica. Uh-huh. Yo hace más de 25 años que hago este abordaje y a medida que pasa el tiempo, más allá de los números que son claros, que obviamente está asociado a enfermedad cardiovascular como factor de riesgo el tabaquismo y sabemos que es la principal causa de mortalidad a nivel general, la cardiovascular. Tenemos el tabaquismo como un factor de riesgo importante del cual deberíamos tratar de sacar a la gente por lo menos de ese factor de riesgo. Uh-huh. Mi planteo particularmente en el consultorio, más allá de que yo soy médica de familia, o sea que para los que no saben lo que es un médico de familia, es como un clínico, pero que abarca distintos grupos etarios, distintos grupos de edades. Uh-huh. Entonces, no nos debe faltar la pregunta de si fuma o no fuma, cuánto tiempo hace que fuma, si intentó alguna vez dejar de fumar, que nos cuenten un poco y darles el espacio con preguntas abiertas, qué experiencia tuvo y si alguna vez tiene ganas de dejar de fumar. Y una vez que uno hace ese gatillo, va captando un poco en qué estadio está ese paciente. Le decimos estadio porque nosotros somos un poquito estructurados en eso, pero en realidad es si la gente tiene o no tiene ganas de dejar de fumar, que la mayoría tiene ganas de dejar de fumar, pero por ahí no en una fecha tan pronta como para ponernos a trabajar enfáticamente en lo que se refiere a la cesación tabáquica. Por lo tanto, esto se llamarían intervenciones breves, ¿no? Uh-huh. Muchos deben creer que no pueden, ¿no? Porque otro de los tantos, discúlpeme doctora, ¿no? Porque es tan grande el tema, esto de creer que el fumador no va a poder, porque no puede, porque está atado al café, a la reunión de amigos, a la emoción buena, mala, todo es compañero del pucho, ¿no? Es que
Claramente tiene que quedar claro, y al paciente, primero nunca planteamos, ni yo ni ninguno de mis colegas, deberíamos plantear desde el reto, porque si la gente fuma, no es porque le encante fumar y no sabe que le trae perjuicios. Ujú. Sabemos claramente que es una adicción, hasta mucho mayor que la cocaína, o sea que imagínense. Es más, yo he tenido pacientes cocainómanos que me dicen, doctora, me cuesta mucho más dejar el cigarrillo que lo que me costó la cocaína. Bueno, qué Y datos. eso claramente es así. Por lo tanto, uno debería empatizar, y empatizar, como la palabra lo dice, por más que ahora se utilice en muchos medios, significa tratar de ponerse en lugar del otro. Entonces, no sirve el retar, el mostrar imágenes de cómo le va a quedar el pulmón si usted fuma, Ajá. el plantear la cosa desde lo negativo. Eso no estaría tan recomendado. Como las La cajitas, cuando gente, empezaron las cajitas con esas imágenes cruentas, al principio causó impresión y luego fue una foto más. es que claramente se sabía que eso no iba a tener tanto impacto en el tabaquista. No obstante, bueno, se ha utilizado en Argentina mucho después que en otros países, pero claramente sabemos que el hacer la recomendación breve, el escuchar al paciente, el tener políticas de salud que nos acompañen para la cesación tabáquica, con espacios libres de humo, con el aumento de ¿cómo se llama? Del valor del cigarrillo, que últimamente algo de eso está pasando, Ujú. ayudaría muchísimo y eso tiene bastante impacto. Por lo tanto, y retomando a la pregunta gatillo, yo planteo, obviamente, el lineamiento con el programa de cesación nacional y la guía de cesación nacional de tabaco, hacer cambios en el estilo de vida. No nos olvidemos que la principal causa de mortalidad es la cardiovascular global, ¿no? Ujú. Después, por cada sector y grupo etario es distinto, pero global es la cardiovascular. Sin hablar de los efectos específicos a nivel pulmonar y las asociaciones con otros tipos de cánceres asociados directamente al tabaquismo. No nos olvidemos de las enfermedades discapacitantes como es la EPOC, que es Ujú. la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que genera muchísima discapacidad en la gente y está íntimamente asociado al tabaquismo. Por lo tanto, cuando un paciente viene al consultorio, ya con la idea de dejar de fumar, yo focalizo mucho en los cambios de hábitos, porque obviamente dejar de fumar es un hábito saludable, pero a este hábito saludable hay que cambiarlo hay que asociarlo a otros, Claro, como por claro. ejemplo, incorporar la actividad física, claramente es una recomendación, más allá que todos sabemos que la actividad física es buena, la OMS claramente lo recomienda, empezar con 150 minutos a la semana, que pueden ser acumulativos, de 150 a 300 minutos por semana, de acuerdo a el estatus de cada uno, ir aumentando, generar una alimentación saludable. Han escuchado hablar de la dieta mediterránea. Yo Sí. no me meto ni en la cetogénica, ni el ayuno intermitente, ni en todas esas dietas bueno, que tienen sus pros y sus contras, Ujú. pero claramente, para resumir la alimentación, es una dieta variable entre frutas, o sea, vegetales, frutas, vegetales y proteínas, Ujú. sin sacar el hidrato de carbono, sin restringir. Una dieta equilibrada. Entonces, hábitos saludables en la alimentación, hábitos saludables en la actividad física, hábitos saludables acompañar al paciente con distintas terapéuticas para el cese tabáquico, que tenemos bastante como para poder ayudarlos, y un seguimiento totalmente
persecutorio, si quieren decirlo, en los pacientes que sí deciden dejar de fumar. Claramente se vio que en esos pacientes que quieren dejar de fumar, más allá del tratamiento farmacológico, que genera cierta reacción en el cuerpo, porque no es que la nicotina no actúa y que la gente fuma porque fuma porque da placer, fuma por un montón de cosas, pero biológicamente tiene una respuesta el cuerpo. Claro. Entonces, existen medicamentos que ayudan a eso para que luego podamos sacarlo y que el paciente continúe con sus hábitos saludables y el cigarrillo de lado. Bien. Y para eso necesitamos el acompañamiento muy persistente, particularmente en el primer mes, porque se vio que tiene muchísima más adherencia a la cesación tabáquica cuando así lo hacemos. Doctora, también imagino que cuando hablamos de hábitos hablamos del costado social y del hábito del paciente, lo que hace a diario, en donde el cigarrillo forma parte de esa rutina, ¿no? Hay tratar de aislarse, si se reúne con gente que fuma, bueno, ni hablar de la pareja, ¿no? Ahí ya es una complicación un poco extra, y no quiere dejar de fumar. Pero bueno, también esto hay que ponerle un poco de onda, digamos, la medicación, los tratamientos de venta libre, todo eso ayuda un montón, pero si el paciente no le pone un poquito de onda, la cosa se complica, ¿no? Es que justamente cuando el paciente, más allá de la consulta general, que uno interroga en si fuma o si no fuma, ese paciente te dice fuma, ok. ¿Usted tiene pensado dejar de fumar? Sí, pero por ahora no, porque, ok, perfecto. Le quisiera contar que existen tratamientos para dejar de fumar, que son efectivos, que yo lo puedo acompañar. Cuando usted esté decidido, puede contactarse conmigo, le facilito el contacto y podemos hablar específicamente de tabaco. Cuando el paciente ya está en otra etapa, en el cual pide un turno específicamente para dejar de fumar, uno va trabajando con distintas áreas. Hábitos saludables, además yo les digo que les cuente a sus amigos cercanos, que en general uno piensa que no los va a ayudar, y la gente ayuda a los que quieren dejar de fumar, colaboran. Que cuente a sus familiares cercanos, y además algo que yo hago en particular es, y todos hacemos en particular, es que generen espacios libres de humo. Que siga fumando, porque voy de acuerdo al tratamiento que yo le voy a dar y que el paciente elige. Que dejemos el espacio de la casa libre de humo. Bien, es un gran primer paso. Claro. En el auto, si se fuma, que no se fume. Que si quiere fumar, que salga, que pare y que fume en el parque pero fuera del auto. Ahora, uno se pone a pensar, doctora, ¿no? El grado de adicción que yo a veces lo vemos, esas personas que sobre todo en épocas de frío, que van fumando dentro del auto con la ventanilla cerrada o con un milímetro para sacar el cigarrillo para afuera. Digo, el interior de ese auto, la persona que baja y que parece un cenicero andante, digo, no le importa eso. A ese paciente, que muchas veces lo vemos pasar en un auto lindo, con relativamente buena ropa de trabajo, decís, no le importa el olor que emana, no le importa el aliento, el olor en la ropa, en el pelo, el olor en el auto que cuesta horrores y muchas veces no sale el olor de los tapizados, no le importa nada esa parte. Es que claramente cuando uno está metido en una adicción, y no tenemos que olvidarnos de eso, no lo puede ver, y si lo ve, es prioritaria la adicción que todo esto otro. Ni lo Un vuelve. paciente adicto a otra, por ejemplo, a la cocaína, van, compran droga. Me he encontrado con muchos pacientes así, que compran droga en lugares que no son los más adecuados, con situaciones muy violentas. Sí. Y saben claramente que eso no está bueno, ni tampoco es lindo ver. Y aparte con el riesgo de que lo maten. El riesgo de que lo maten entrando a un lugar
Claro, tiene razón lo que usted marca, ¿no? Que van sabiendo que no pertenecen a ese ámbito en una villa, por ejemplo, donde generalmente ahí están estos focos de venta, y van y saben que lo pueden robar, matar, acuchillar, y sin embargo el riesgo pasa a un costado, ¿no? Totalmente. Claro, es cierto lo que Totalmente. marca, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, hay tanto para conversar, ¿no? Discúlpeme que la corté, doctora, ¿eh? No, 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 no. Escucho lo que me quieras preguntar. No, simplemente eso, reflexionar sobre lo que estamos conversando en cuanto a los hábitos, que esto que marcaba de que muchas veces yo como docente a los chicos, porque es un flagelo el tema del vapor, un flagelo. Lo Bueno, veo, ese tema lo quiero tocar, bueno, pero quiero porque escucharte a vos. simplemente le digo que muchas veces como docente me toca eh, hablar del tema, no es mi materia, por supuesto, la salud es otra, pero a los chicos muchas veces les genero esa confianza para que se acerquen, porque el profe me dice, me sacaron el vapor, le quiero pedir disculpas. Le digo, no, le digo, a mí no. Le digo, pero bueno, y de paso aconsejo un poquitito. Me dice, lo que pasa es que estoy hablando de chiquitos de primer año hasta sexto que doy yo, pero me pasó particularmente en primer año, chiquitos que vienen de la primaria, y me dice, no, lo que pasa es que mi papá y mi mamá se llevan mal o se pelean, se separaron, mis papás fuman, y yo me pongo nervioso, y junté y ahorré plata para comprar un vapor, y se venden en los colegios, que esto que el otro, y bueno, y me calma. No calma, pero usted lo sabe, da esa sensación de que fumar vapor, la nicotina, calma. Y la verdad que me partió el corazón ver un chiquitito que me dijera esto. Pero bueno, doctora, sí. Esto que estás planteando es un tema que yo no quería dejar de compartir. Primero que el educador de primaria y de secundaria son los que tienen el acercamiento mucho más continuo que un médico, porque un médico puede ver a ese paciente una vez por año para controles periódicos de salud, pero el docente está continuamente con los chicos. Por lo tanto, sabemos que de alguna forma la industria farmacéutica se ha encargado de llegarles o facilitarles el tema del vapeo a los chicos, los Uh -huh, adolescentes. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos ahora. uh -huh. Entonces, sería como el inicio del tabaquismo, porque después pasan a cigarrillos. Más allá que el vapeo tiene nicotina y tiene un montón de compuestos más que lesionan por la combustión y por un montón de otras cosas que desconocemos muy bien el componente, el pulmón. Por lo tanto, es un ingreso al mundo de la nicotina, si quieren llamarlo, y continúan con los adultos que van a consumir tabaco. Entonces, me parece clave, y no solamente en Argentina, es a nivel mundial, trabajar con los alumnos de primaria y secundarias, tratar de ir a dar charlas a colegios, entrenar a los docentes para que puedan trabajar. Tienen materias que tienen que ver con educación de salud, y todo esto debería, junto con las enfermedades de transmisión sexual, que es un grupo particularmente de adolescentes que, en los cuales hay que cuidarlos, hay que incorporar el tema del tabaco, sí, claro, del vapeo, de las dudas que tienen, porque realmente es la puerta de entrada al tabaco. Y aparte, doctora, como sabe a sandía, a frutilla, a esto, que aquello, y el olor no es el olor fuerte del tabaco tradicional que te buchonea, ¿no? Porque el tabaco tradicional buchonea de que estuviste fumando. Este no. Y aparte la gente lo asocia, la gente grande también, ni me quiero, los chicos peor todavía, pero la gente grande siente el gustito y no se da cuenta, ni tampoco muchos quieren escuchar, porque no están en una etapa de preparación para escuchar que eso hace mal. Me ha pasado con gente conocida que les digo, ¿te parece vapear? No es saludable, y te sacan volando. Entonces, es importante saber en dónde uno puede meter el consejo. En un consultorio, una intervención breve es fantástica, pero creo que hay que trabajar mucho más allá del consultorio en los colegios, en los clubes, en los lugares en donde hay mucha cantidad de adolescentes
y jóvenes para poder advertirlos, Y aparte ¿no? está en el ideario, flota por la ignorancia, porque Por que todos tienen supuesto. que ser expertos en la materia, de que hace menos mal que el tabaco, como pasa con la marihuana, o como pasa, es menos malo, ya está, ya dejé el cigarrillo, déjame. Y de vez en cuando me fumo un pucho, pero mientras tanto me mantengo con el vapeador. Entonces queda esta falta de información flotando y también está, como dice usted, no quiero saber. Y yo creo que es menos malo y no me cuentes más nada, ¿no? Queda eso. Sí, sí, es impresionante. A mí me impresionó particular, yo veo pacientes vapear, todo, pero hace poquito en un viaje, en otro mundo, digamos, en el otro lado del océano, la cantidad de gente vapeando me impactó. Ajá. Y eso se viene para acá. Bueno, si en sociedades más evolucionadas, más tecnificadas y supuestamente más cultivadas pasa esto, bueno, es Siempre nos viene preocupante, ¿eh? la ola a nosotros, ¿viste? Claro, Siempre. claro, claro, va bajando. Doctora, la verdad que es un placer escucharla, me encanta, espero, la voy a andar persiguiendo para poder No hay conversar ningún con usted, problema. pero cuénteme lo que usted quiera para cerrar la charla. Bueno, en realidad, yo, viste que te hablamos un poco del tip gatillador para Ujú, esta charla sí, y sigo insistiendo, tanto, primero yo parto de la primer causa de morbimortalidad o de mortalidad global, que es la cardiovascular, sí, más allá de las enfermedades y las comorbilidades que tiene la utilización de cigarrillo con las alteraciones pulmonares. Tanto la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, tanto para la obesidad, tanto para el cigarrillo, tanto para la diabetes. Con todas estas enfermedades y alguna otra que me debo estar olvidando, la dislipemia, la primer línea de tratamiento es cambios en el estilo de vida. hipertensión, sí, 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 Obviamente coadyuvando con distintos tratamientos. Si tengo un paciente que es hipertenso, depende del grado de hipertensión, yo voy a darle un antihipertensivo. Pero ante todo empiezo, baje el consumo de sal, aumente la actividad física, baje el consumo o deje de fumar, y veo cómo hago para que el paciente deje de fumar. Aliméntese bien, porque con esos hábitos ya la presión arterial baja muchísimo. claro, claro. No tenemos que buscar solamente la respuesta mágica, ni hablar de todo lo metabólico que se está viniendo y la gente quiere aplicarse las inyecciones para bajar de peso cuando no tiene indicación y la indicación es actividad física, Bueno, pero aumentar la masa muscular usted sabe, y, doctora, que cuanto más fácil mejor, más por cómodo mejor, supuesto, ¿no? Rápido, barato, barato en este caso no es, las inyecciones no son no, baratas en no. absoluto, Igual pero, salió una nacional ahora que es más barata, pero bueno, no pero importa. no, pero no es accesible para No, todo el mundo, y si no vamos con el globo, con la operación, que muchas veces el sistema de salud coherentemente te hace hacer dieta, te hace ir al psicólogo, al trastornos alimentarios, antes de decir, no, pará, un bypass no es, todo el mundo queremos, pero no es mágico, no, en fin, todo queremos rápido y fácil, fácil. total, Este, total. bueno, doctora, un encanto, me encantaron sus lentes, le quedan muy lindos, muy Ah, todo el mundo lindos. me dice lo mismo, entonces me los puse. Soy uno más, le quedan muy lindos. Bueno, Bueno, gracias. gracias por haberme atendido. No, por favor, hasta Un luego. cariño muy grande. Chao. Bueno, ahí estuvo con nosotros, la verdad que encantadora la doctora Marcela Villarroel, médica especialista de familia, y especialista, por supuesto, en cesación tabáquica. Pueden meterse en la página de ASAT, @ASAT en Instagram, que significa Asociación Argentina de Tabacología, y pueden tener el profesional que ustedes quieran, de acuerdo, en todo el país, de acuerdo a su lugar de residencia, y además, como siempre decimos, hoy la tecnología y sobre todo luego de la pandemia, que dentro de todo lo malo que fue la pandemia, nos pudo acercar mucho más y hacer las cosas un poquito más fáciles en lo que tiene que ver con el acercamiento a un montón de cuestiones y sobre todo, por supuesto,
a las consultas virtuales.